Estamos con la diputada provincial Débora Galán. Bueno, Débora, hubo una importante reunión en estos últimos días con actores políticos, tanto de Moreno como de General Rodríguez, reclamando algo que se pide a gritos, que es la ampliación de los juzgados de familias, 6 más para el Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Sí, así es. La verdad que fue un encuentro, una mesa de trabajo muy, muy interesante y necesaria también, donde estuvieron la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y Mauro García, el intendente de General Rodríguez. Es el departamento judicial que nos convoca, que también estuvieron 2 juezas de familia. Nosotros tenemos en este momento 3 juzgados, los cuales están colapsados de causas que se inician por violencia familiar y violencia de género. También estuvieron gente de la Fiscalía número 5, donde ahí recaen las causas que tienen que ver con delitos relacionados a la violencia familiar y a la violencia de género, y bueno, y funcionarios y funcionarias de ambos municipios que tienen que ver con la materia, ¿no? En seguridad, justicia y derechos humanos. La verdad que se firmó una nota que, bueno, en esta semana estarán presentando las autoridades en la provincia, y es un reclamo histórico, Rodrigo. La verdad que, si vos recordás, hace por lo menos 2 o 3 años, 3 años te diría, que se viene reclamando el colapso en el fuero de familia, principalmente. 60, 80, 90 medidas por día dictan las juezas, dependiendo la época también y el día en que sortean el juzgado. Hace un ratito hablábamos, ¿no? Yo te preguntaba por un caso de violencia familiar. Por lo general se dan los más violentos el fin de semana. Uh-huh. Así que, bueno, me pareció un gesto y una voluntad política de parte de ambos municipios de querer solucionar esta situación, ¿no? Además, Moreno, sabemos que el año pasado tuvo un pico de femicidios tremendo. La verdad que pocos distritos de la provincia han tenido esas cifras de femicidios, y es alarmante y es preocupante, y bueno, y nos estamos ocupando quienes tenemos responsabilidad, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Poder Judicial también. Y así como vos decís, hay un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires que se presentó hace ya un par de años. Este año lo volvimos a presentar, que se encuentra en mapa judicial, y es la creación de más juzgados, ¿no? Bueno, de acuerdo a los cálculos que se hizo en ese momento, necesitamos en total 9 juzgados de familia. Hay departamentos judiciales que tienen una mayor estructura de departamento judicial, perdón, por repetirlo, y con menor población, con menor estructura, con menores cifras, ¿no? de estas situaciones, y tienen una mayor capacidad de respuesta, porque justamente el departamento judicial está funcionando como debe. Bueno, nosotros somos un departamento judicial joven, donde necesitamos todavía seguir ocupando los cargos correspondientes y bueno, y crear, en este caso, los juzgados de familia, más fiscalías, más defensorías, las cámaras. Nosotros todavía seguimos apelando en Mercedes, ¿sí? Así que necesitamos completar todo lo que se necesita. A ver, el paso legislativo es aprobar la ley, pero después el otro tema es justamente que se ponga en funcionamiento. Digo, pienso, por ejemplo, en las 10 fiscalías criminales que han sido creadas, corregime si me equivoco, creo que en el 2016 o 2017, y que todavía 4 o 5 años después no hay novedades, y esto es todo un proceso. Digo, vos los fiscales no los hace asumir inmediatamente, sino que lleva adelante un proceso de 1 año y medio, 2 años. Claro, bueno, estando en el Consejo de la Magistratura, ahí entendí por qué tarda tanto el proceso que vos mencionás. Sucede que los 4 años de gestión de Cambiemos también repercutió en los concursos, en los estados de los concursos que se llevan adelante en el Consejo de la Magistratura, que es donde
se designan los magistrados correspondientes a cada juzgado, fiscalía, defensoría, y una lentitud enorme, porque hubo un cambio en el reglamento y esto hizo que se demore mucho los concursos, las ternas. Bueno, el año pasado, a finales del año pasado, se pudieron resolver algunas ternas. También se pudo abrir la inscripción para más postulantes, se pudieron llevar adelante algunos concursos, y también tenemos otro tema que es que los que ya estaban designados con acuerdo del Ejecutivo y que pasaron al Senado, bueno, se pidieron revisar desde el Ejecutivo y entonces está demorado también esos magistrados que ya estaban aptos para cumplir funciones, ¿no? Así que bueno, es una demora en lo burocrático, en lo administrativo, en los tiempos políticos también, si se quiere, y todo eso repercute en nuestro departamento judicial, por lo que yo te decía. Necesitamos mucha más estructura de la que tenemos. Sí, aparte, vos siendo, aparte de diputada provincial, como bien mencionaba, miembro de la magistratura, también integrante del Colegio de Abogados, porque sos abogada, ves estas falencias que tienen que ver con el departamento judicial. Mencionaste los tribunales orales, casación, apelaciones, digamos, acá está faltando un montón de organismos que impiden que la gente tenga un acceso cercano a la justicia. Sí, tal cual. Y bueno, esto es lo que se mencionó también en el documento que firmaron los intendentes, y en lo que se planteaba desde la jueza Galati fue específicamente que mencionó la desigualdad y, y la falta de el acceso a la justicia que esto genera, no poder responder a tiempo, ¿no? Entonces, no hay justicia, justamente. Cuando la gente sale a reclamar y a hacer marchas y se enoja con el Estado, y sí, tiene razón, porque un proceso que debería durar meses termina durando 2 años en los juzgados de familia, porque justamente están colapsados por estas causas, por violencia familiar y de género. Entonces, todo esto es un combo explosivo que hace que colapse todo y que la gente no pueda acceder a la justicia como debería, como corresponde y como es su derecho. Porque aparte esto genera desigualdades. Aquel que tiene una capacidad económica para contratar un buen abogado puede llevar una causa años y años, y aquel que no tiene una capacidad económica para contratar un abogado, que va con un abogado del Estado, no pasa justamente eso. Digo, pienso, por ejemplo, en las causas que tienen que ver con la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la causa de defraudación al Estado en el Consejo Escolar. Digo, no es lo mismo. No hay parece idea que hubiera una justicia para pobres y una justicia para ricos. Sí, en cuanto a la defensa, bueno, no es digamos, en la calidad de la defensa, ¿no? Cuando hablamos de una defensora o defensor oficial, cuando no se tiene dinero para pagar un patrocinio particular, sino que es la demora en el tiempo, ¿no? Hay gente que, bueno, solicita un turno para que la asesore y le empiece a patrocinar un defensor o una defensora oficial, y los turnos están tardando más de un mes para hacer la primera entrevista. Entonces, sí, en ese sentido hay una desigualdad muy grande. Pero bueno, apostamos desde esa mesa de trabajo a que nos escuchen en la provincia de Buenos Aires, más específicamente, y que no somos cualquier departamento judicial, que además todos trabajamos en la misma línea, tiramos todos para el mismo lado, y nos interesa lo mismo, que es bajar la tasa de femicidios, de homicidios, poder resolver todas esas causas de violencia familiar y violencia de género, y todos los delitos relacionados a esas violencias machistas. Así que también tenemos eso a favor, que todos vamos a trabajar en el mismo sentido. Acá nadie se expresó de manera negativa o contrario a lo que veníamos planteando.
Así que esa es una gran ventaja. Además, el secretario de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos viene haciendo reuniones de mesa criminal, y ya hay como una relación y un trabajo previo donde se van planteando ciertos criterios de trabajo. Entonces, bueno, esa es una gran ventaja. Diputada, con respecto al tema de la violencia de género, la justicia es una parte. Digo, después hay otras estructuras que tendrían que responder y no lo están haciendo en tiempo y forma ante la urgencia de muchas de las víctimas de violencia. Sí, bueno, Digo, usted como perteneciente a Matices esto lo sabe. No, por supuesto. El abordaje es integral y es transversal a varias áreas, municipales, áreas provinciales y áreas nacionales, te diría. Cuando falla todo, estamos hablando de que falló el Poder Judicial, falló el Poder Ejecutivo, porque cuando hablamos de Ejecutivo estamos hablando de lo que es respectivo a la seguridad, comisarías, cuando no te toman la denuncia, también se está incumpliendo la ley. Cuando hay una demora, también se está violentando un derecho, porque debería ser con celeridad. Cuando una persona tiene que exponer toda su situación delante de otras personas que están esperando a ser atendidas, que esto también se está reclamando mucho, se está violando el principio de la confidencialidad. Esto en cuanto a seguridad, algunos ejemplos, ¿no? Cuando una persona no es atendida en un área de género, también está fallando el Poder Ejecutivo y el sistema de protección integral que se establece en la Ley de Protección a las Mujeres. Hay varias aristas que también podemos mencionar, pero esas son las principales que por lo general se denuncian. El tema de las comisarías, el trato, la falta de toma de denuncia o el retraso en la toma de la denuncia, y bueno, y algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema de protección. Y te sumo una, el tema económico. Digo, que tienen que agilizarse los trámites para poder acceder a subsidios, porque muchas veces las mujeres no pueden romper el círculo de la violencia por también una violencia económica. Sí, bueno, el año pasado, en plena pandemia, digamos, el tema económico fue abordado con los Potenciar, ¿sí? Con estos programas, hay algunos subsidios también a nivel provincial y nacional, pero nosotras, ya que mencionaste Matices, nosotras en el acompañamiento que realizamos a mujeres víctimas de violencia machista, de acuerdo a cómo esa mujer llega, en qué ciclo de la violencia se encuentra, qué herramientas tiene y qué herramientas le podemos brindar, eso nos lleva meses de acompañamiento, de empoderamiento, y no todas, no a todas las mujeres les resolvemos el problema económico con un programa o con un subsidio, sino que inclusive a veces tienen herramientas para poder ir a buscar trabajo, porque muchas tienen profesiones u oficios, o los aprenden en ese proceso de acompañamiento, y es mucho mejor que estar reclamando, porque además muchos Potenciar no salen en 2 o 3 días como a veces necesitan las mujeres, claro, ¿no? Pero bueno, el tema económico yo te diría es discutible. Pero bueno, obviamente que ayuda a un programa a salir del paso, pero no es la solución para nosotras. Última pregunta. ¿Falta que desde el Estado, sea legislativo, ejecutivo, judicial, se articule mejor con las organizaciones de base, digo, aquellas que están en territorio, como la ONG Matices, como la ONG Razonar, digo, que esa red se fortalezca? Mira, las redes se fortalecen a través de las mesas locales intersectoriales de género.
A veces se fortalecen por esa vía, otras veces, porque no todos los distritos tienen la mesa local todavía, al día de hoy, y otras veces se fortalece entre las mismas organizaciones. Nosotras empezamos a relacionarnos y a hacer un tejido entre organizaciones antes de empezar a funcionar dentro de la mesa local. Ese debería ser un canal por excelencia de afianzar lazos, de trabajar y articular para mejorar las intervenciones. A veces no sucede, a nosotras nos está pasando que no nos derivan más situaciones de provincia y de nación que antes nos derivaban. Pero ¿qué pasa? También hoy tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel provincial y nacional. Entonces muchas de las cosas que antes faltaban, hoy existen como herramienta dentro de estos ministerios. Pero de todas maneras hay que seguir afianzando porque hay muchas organizaciones nuevas, hay muchas promotoras nuevas, y es ese tejido que cuando arrancó la pandemia hizo que nos diéramos cuenta de lo que estaba sucediendo. Yo no sé si te acordás que al principio nos llamaba la atención que no hubiera denuncias, y de repente empezaron a haber denuncias. Y eso fue el tejido, la red que con organizaciones y promotoras territoriales empezamos a fortalecer en la virtualidad y pudo empezar a contener esas personas que estaban atravesando violencias por razones o motivos de género. Eso es un trabajo constante, eso nunca hay que relajarnos y decir, bueno, ahora el Estado se hace cargo. No, porque justamente las organizaciones somos auxiliares del Estado. Entonces, cuando el Estado no ve algo, nosotros se lo tenemos que hacer visible, o agilizar o facilitar. Así que esos tejidos siempre tienen que estar en constante movimiento y constantemente reforzándose.